La humildad es una de las virtudes más importantes para el liderazgo cristiano. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago. Capítulos 4, versículos 6. Un líder humilde reconoce sus dependencias de Dios y su necesidad de la guía del Espíritu Santo. Un líder humilde también se preocupa por el bienestar de los demás y busca servirles con amor y compasión. Algunos ejemplos de líderes bíblicos que demostraron humildad son: 1. Moisés. Fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A pesar de sus limitaciones y temores, Moisés obedeció a Dios y se sometió a su voluntad. La Biblia dice que Moisés era muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Número, capítulos 12. Versículos 3. 2. David. Fue ungido por Dios como rey de Israel cuando era un joven pastor. David confió en Dios para enfrentar al gigante Goliat y derrotarlos con una honda y una piedra. David también reconoció sus pecados y se arrepintió de ellos cuando fue confrontado por el profeta Natán. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos capítulos 13, versículos 22. 3. José. Fue vendido por sus hermanos como esclavos y llevado a Egipto. Allí, José sufrió varias injusticias y fue encarcelado falsamente. Sin embargo, José mantuvo su fe en Dios y su integridad. Dios lo bendijo y lo hizo gobernador de Egipto. José perdonó a sus hermanos y les proveyó de alimento durante una gran hambruna. La Biblia dice que José era un hombre sabio y prudente. Génesis. Capítulos 41 versículos 39. 4. Jesús. Fue el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Jesús se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Jesús enseñó con autoridad y realizó muchos milagros. Jesús amó a los pecadores y a los marginados. Jesús se entregó voluntariamente a la cruz y resucitó al tercer día. La Biblia dice que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Filipenses. Capítulos 2, versículos 5 al 11, y Apocalipsis 19, versículos 16. Estos son algunos de los principios bíblicos que se pueden aprender del liderazgo humilde. El liderazgo humilde se basa en las gracias de Dios, no en el mérito humano. El líder humilde reconoce que todo lo que tiene y hace es por la bondad de Dios, no por su propia fuerza o sabiduría. El líder humilde da gracias a Dios por todo y le da la gloria a Dios por todo. En Primeras de Corintios. Capítulos 15, versículos 10, véase también Primeras de Pedro. Capítulos 4, versículos 10 y 11. El liderazgo humilde se enfoca en el servicio, no en el dominio. El líder humilde no busca su propio beneficio o prestigio, sino el de los demás. El líder humilde no se impone ni abusa de su autoridad, sino que la usa para edificar y equipar a los demás. El líder humilde sigue el ejemplo de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Mateo. Capítulos 20, versículos 25 y 28, Efesios 4, versículos 11 y 16. El liderazgo humilde se caracteriza por la mansedumbre, no por la agresividad. El líder humilde no es arrogante ni altanero, sino amable y respetuoso. El líder humilde no es iracundo ni contencioso, sino pacífico y conciliador. El líder humilde no es vengativo ni rencoroso, sino perdonador y misericordioso. El líder humilde sigue el consejo de Pablo, que dice: vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses, capítulos 3, versículos 12. El liderazgo humilde se nutre de la palabra de Dios, no de la opinión humana. El líder humilde estudia y medita en la Biblia,
que es la verdad revelada por Dios. El líder humilde se somete a la autoridad de la Escritura y la aplica a su vida y ministerio. El líder humilde no se deja llevar por las modas o las corrientes del mundo, sino que se renueva en su mente conforme a la voluntad de Dios. El líder humilde sigue el mandato de Josué, que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, capítulos 1, versículos 8. Aquí te comparto algunos puntos clave que puedes aplicar en tu vida y ministerio. La humildad te ayuda a reconocer tu dependencia de Dios y a confiar en su gracia. No te apoyes en tu propia fuerza o sabiduría, sino busca la dirección y el poder de Dios en todo lo que haces. Ora constantemente y sométete a su voluntad. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. La humildad te motiva a servir a los demás con amor y compasión. No busques tu propio beneficio o prestigio, sino el de los demás. No te impongas ni abuses de tu autoridad, sino que la uses para edificar y equipar a los demás. Sigue el ejemplo de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Mateo. Capítulos 20. Versículos 25 y 28. Efesios 4, versículos 11 al 16. La humildad te enseña a ser manso y respetuoso. No seas arrogante ni altanero, sino amable y cortés. No seas iracundo ni contencioso, sino pacífico y conciliador. No seas vengativo ni rencoroso, sino perdonador y misericordioso. Sigue el consejo de Pablo, que dice: Vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses. Capítulo 3, y versículos 12. La humildad te inspira a crecer y aprender. No te creas que lo sabes todo, sino que reconoce tus limitaciones y errores. Busca la sabiduría y el conocimiento de Dios y de sus palabras. Acepta la corrección y el consejo de otros. Sé un líder que se renueva y se transforma conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 9, versículos 9, y Romano 12, versículos 2. Espero que esta breve introducción te haya ayudado a comprender mejor la humildad en el liderazgo cristiano. Que Dios te bendiga y te guíe en tu liderazgo.